El algoritmo de ordenamiento de una estructura de datos a través de sus índices se caracteriza por no cambiar la posición original de los elementos del vector y se basa en generar un vector de índices que contiene las posiciones de los elementos del vector base a ordenar en el orden de ubicación en que deberían estar dichos elementos dentro de la estructura para verse ordenado. Este algoritmo puede usar como base cualquiera de los métodos de ordenamiento de vectores, ya sea el de selección, burbujeo, shell, etc. Y es ideal para mostrar o trabajar con estructuras de datos asociadas, pudiendo, por ejemplo, mostrarlas ordenadas según los datos de una de ellas, manteniendo la correspondencia con las otras estructuras sin que pierdan el orden original de los elementos de todas ellas. Supongamos que se quiere ordenar en forma descendente el siguiente vector, pero sin perder la posición original que ocupa cada elemento en la estructura. Para ello, se va a generar un vector de índices que luego del procedimiento va a contener la posición de cada elemento en el lugar que debería ocupar dentro de la estructura para estar ordenada. Para explicar el funcionamiento de este procedimiento, vamos a usar como base de ordenamiento el método por selección. El primer paso es generar un vector de índices cuyos elementos van a estar ordenados de 1 a 6, que es la cantidad de elementos del vector. Si hacemos memoria, en el método por selección, primero se recorre el vector base de ordenamiento y se identifica la posición del elemento más grande, en este caso la posición 5, para luego hacer el intercambio de elementos entre las posiciones 1 y 5 en esta primera recorrida del vector. Pero este intercambio no se va a realizar en el vector original, sino que se va a realizar en el vector de índices. De esta manera, no se modifica el orden de los elementos del vector base. Este procedimiento va a continuar. La búsqueda del máximo se hace siempre sobre el vector original, pero los intercambios se hacen sobre el vector de índices. Pero para que todo esto funcione correctamente, hay que usar al vector de índices como índice del vector base de ordenamiento. Y como en cada recorrida del vector se trabaja con el subvector del vector de índices que va quedando, las posiciones que ya fueron ordenadas no van a ser evaluadas nuevamente para la búsqueda del máximo. El vector de índices resultante se va a usar como índice del vector que se pretende ordenar y de todos sus asociados, a fin de mantener la correspondencia entre los elementos de los mismos. Veamos ahora cómo se usa este vector de índices. Por un lado tenemos al vector B, que es el vector cuyos elementos se quieren informar ordenados de mayor a menor. Por otro lado, tenemos a bInt, que es el vector de índices que resulta del procedimiento de ordenamiento por índices. La variable i se va a usar como indicador de la posición a la cual se va a acceder en el vector de índices bInt. Y finalmente, la notación b en la posición indicada por el vector bInt en la posición indicada por i nos muestra cómo usar al vector de índices como índice de un vector. En otras palabras, la variable i indica la posición del vector bInt a la cual se va a acceder y a su vez el contenido de esa posición del vector bInt va a indicar la posición a la cual se va a acceder en el vector b. Entonces, cuando i es igual a 1, el vector bInt en la posición 1 tiene el valor 5. En consecuencia, se está accediendo a la posición 5 del vector b, que es el valor 8, siendo el mayor de todos y el que debería estar primero. Este mismo proceso se repite para acceder en forma indirecta y de manera ordenada a cada uno de los elementos del vector base b. Y si este vector tuviera uno o más vectores asociados, se accedería a todos ellos de esta misma manera indirecta a través del vector de índices, pudiendo así mantener en todo momento la correspondencia de datos entre todas las estructuras.
En cuanto al código de este procedimiento, se pueden ver las siguientes modificaciones al procedimiento de ordenamiento por selección. Primero se genera el vector de índices dentro de un ciclo definido for, en donde se le asigna al vector bin el valor del contador del ciclo. Lo que continúa es el algoritmo del método de ordenamiento por selección, con la salvedad de usar como índice del vector a ordenar el vector de índices cuando se está haciendo la búsqueda del mayor o del menor según sea el ordenamiento que se quiere realizar. La otra modificación importante es hacer los intercambios solo en el vector de índices. De hecho, estas dos modificaciones se aplican a cualquiera de los métodos de ordenamiento que se use como base. Se trabaja con el vector de índices como índice del vector a ordenar y los intercambios se hacen solo en el vector de índices. Podemos concluir que este método para ordenar vectores es un algoritmo muy útil cuando se debe informar un conjunto de estructuras de datos asociados ordenados según una de ellas, manteniendo la asociación entre los datos del conjunto de esas estructuras. Por otro lado, este algoritmo no depende de ningún método de ordenamiento en particular y se puede utilizar como base cualquiera de ellos.